Hola viajeros, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy les invito a viajar a través de la historia y geología de nuestro país para conocer un poco más del Cerro Santo Tomás, un monumento natural y turístico que representa no solo a Paraguarí, sino a todo el Paraguay y que pueden ver en estos momentos aquí a mis espaldas. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta nueva experiencia aquí en Viajando por Afición. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en las redes sociales en las cuales estoy como Chris Phillips 89. El Cerro Santo Tomás, con más de 400 metros de altura, se alza en Paraguarí como un monumento a la historia profunda del Paraguay. Para entender por qué está ahí, debemos retroceder millones de años, cuando la corteza terrestre empezó a estirarse con una fuerza descomunal. Como consecuencia de ese estiramiento, se formó una gigantesca grieta o fosa que intentó partir la tierra, dejando una huella profunda en el paisaje que hoy habitamos. La existencia del cerro es el resultado de un gran movimiento de la tierra. Mientras el valle se hundía, las fuerzas de la naturaleza empujaron hacia arriba el bloque que hoy conocemos como la Cordillera de los Altos. El Santo Tomás es un sobreviviente de este proceso, una masa de piedra que fue elevada por la fuerza del suelo y luego moldeada por el clima, permaneciendo firme mientras el paisaje a su alrededor era tallado por el viento y la lluvia a través del tiempo. Si analizamos de qué está hecho, el cerro es una estructura masiva de piedra arenisca. Estas rocas se formaron por la acumulación de sedimentos que, con el paso de millones de años y una presión inmensa, terminaron convirtiéndose en piedra sólida. Es fascinante saber que hace muchísimo tiempo gran parte de lo que hoy es Paraguay estuvo cubierto por agua. Por eso las rocas de la cima son en realidad restos que alguna vez estuvieron en el fondo del agua, antes de que la tierra los elevara a su altura actual. Pero sobre esta base de piedras y procesos geológicos se ha construido una de las historias más atrapantes de nuestra identidad, la leyenda de País-Sumé. Según cuentan, desde hace siglos, mucho antes de que llegaran los conquistadores, un hombre extraordinario de piel clara y barba blanca apareció en estas tierras. Para los guaraníes fue un gran maestro que trajo conocimientos avanzados sobre la vida, eligiendo una gruta de este cerro como su refugio sagrado. País-Sumé fue el gran instructor de la cultura paraguaya. La tradición dice que fue él quien les enseñó a los antiguos habitantes a preparar las hojas de la yerba mate para tener energía y salud, y también les instruyó en el cultivo del maíz y el algodón. El Cerro Santo Tomás se convirtió así en el centro de esta sabiduría, un lugar donde la gente aprendió a vivir en armonía bajo la guía de este sabio que parecía venir de otro mundo.
La desaparición de este personaje es tan mística como su llegada. Dicen que tras cumplir su misión de enseñar, caminó hacia el este hasta llegar a la costa del océano y ante la mirada de todos, siguió caminando sobre las aguas hacia donde sale el sol. Prometió que algún día volvería y esa promesa de regreso parece haber quedado grabada en las piedras del cerro, dándole ese aire de misterio que te hace sentir que el lugar todavía guarda un secreto muy antiguo que espera ser revelado. El nombre del cerro que conocemos hoy es el resultado de un encuentro de dos culturas. Cuando los misioneros llegaron hace siglos y escucharon los relatos sobre este maestro de barba blanca que predicaba la paz, pensaron que no podía ser una coincidencia. Según sus creencias, concluyeron que País Sumé era en realidad el apóstol Santo Tomás, quien habría viajado por el mundo enseñando el bien mucho antes de lo que decían los libros. Así el nombre del santo se unió al del cerro, juntando la fe antigua con la nueva. Uno de los detalles más curiosos que se puede encontrar en sus paredes es el famoso lazo de Santo Tomás. Es una marca extraña grabada en la roca dura que la gente asocia con el lazo que el santo llevaba consigo, aunque algunos creen que se puede tratar de un mapa. La leyenda dice que la piedra se ablandó como si fuera barro al contacto con su presencia, dejando una marca eterna para que nadie olvidara su paso. Para quien lo visita hoy, esta marca es el punto exacto donde la historia de la tierra y la fe se vuelven una sola. Como parte de la cordillera de los Altos, el Cerro Santo Tomás funciona como un balcón natural impresionante. Desde su cima se puede ver claramente la magnitud de aquella vieja grieta en la tierra. Hacia un lado, el valle que bajó, hacia el otro, la cadena de cerros elevados que comparten su misma piel de piedra. Es un lugar que te permite entender cómo las fuerzas del planeta y el desgaste de la naturaleza terminaron dibujando uno de los paisajes más lindos de nuestro país. Subir el cerro hoy es una experiencia que exige respeto. Caminar sobre rocas que fueron fondos de antiguos cauces de agua y que luego la naturaleza puso en lo alto te da una perspectiva diferente del tiempo. No es solo un paseo por Paraguarí, es entrar en un sitio donde cada capa de piedra cuenta una parte de la historia del mundo y donde el aire parece conservar todavía el respeto por las antiguas enseñanzas de aquel sabio de barba blanca que vivió en esta roca. Hoy en día el cerro es un pilar fundamental de nuestra cultura, es el lugar donde los estudiosos buscan respuestas sobre el pasado de la tierra y donde los que buscan paz encuentran un refugio. La fuerza de sus paredes de piedra, talladas por el clima a través de las edades, es un recordatorio de que somos herederos de una tierra moldeada por procesos naturales poderosos y por historias espirituales que nos dan identidad. En conclusión, el Cerro Santo Tomás te invita a descubrirlo con otros ojos. Podés verlo como un gran bloque de arena endurecida que fue alzado por la tierra y tallado por el tiempo, o podés contemplarlo como el último hogar de un maestro que nos regaló nuestra esencia. Una vez que conoces su origen y el peso de su leyenda, dejas de ver un simple cerro para encontrarte con un monumento vivo que une el origen de la tierra con el alma del Paraguay. Muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este viaje a través de la historia y geología de nuestro país. Los espero en el próximo episodio para seguir disfrutando de mucho más aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.